conocer los resultados de las pruebas realizadas sobre la caracterización y tablas de frecuencias de variable discreta y variable continua. Mi grupo está conformado por Jennifer Lorena Cortés Castro, estudiante de Administración de Empresas, Katiuska Daniela de Hoyos Garavito, estudiante de Administración Pública, y quien les habla, Lidy Joana Beltrán Quintero, estudiante de Administración de Empresas. Este acta es presentado para la asignatura de Estadística Descriptiva de la ficha 51149. La importancia del tema en la vida profesional, laboral y financiera es que nos permite comprender mejor el mundo, siendo esta una herramienta fundamental. Su importancia radica en la capacidad de poder analizar datos, planificar, validar, identificar tendencias en toma de decisiones y mejorías en la gestión, proporcionándonos certeza basada en evidencias y enfocada a resultados. La caracterización de la información es la siguiente. La fábrica desea lanzar un nuevo sabor de gaseosa al mercado. Para ello se realiza un estudio para saber la aceptación e impacto que pueda tener esta. Se toma una muestra de 80 niños, obteniendo como resultado de los encuestados el mismo porcentaje de sexos. 40 de ellos son de sexo masculino y 40 de ellos son de sexo femenino. En el barrio de Las Ferias, en la ciudad de Bogotá, comprendidos entre las edades de 5 a 12 años, se utiliza para la valoración una puntuación hasta de 10 puntos. En esta tabla encontramos datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, datos por frecuencia absoluta. En el primer dato encontramos el número 2 con una frecuencia relativa de 8, que fue la cantidad de estudiantes que dieron esa votación. En la frecuencia relativa de un 10%, una frecuencia absoluta acumulada de 8, una frecuencia relativa acumulada de 10%. Los datos por la frecuencia absoluta fue de 16, la frecuencia absoluta menos la frecuencia relativa con un valor de menos 3.9250, y así sucesivamente con los otros datos, teniendo como datos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una frecuencia absoluta de 4, 8, 8, 16, 20, 10, 2, 4, con una suma que nos arroja el 80%, que fueron los datos agrupados. En una frecuencia relativa encontramos 5, el 10%, el 10%, el 20%, el 25%, el 12.50%, el 2.50%, 5% para un equivalente del 100%. En la frecuencia absoluta acumulada encontramos 8, 12, 20, 28, 44, 64, 74, 76 y 80. En la frecuencia relativa acumulada encontramos el 10%, el 15%, 25%, 35%, 55%, 80%, 92.50%, equivalente a un 100%. En los datos por la frecuencia absoluta encontramos 16, 12, 32, 40, 96, 140, 80, 18, 40 y 474, para un total de 474. En la siguiente columna encontramos datos menos frecuencia absoluta, que encontramos los siguientes resultados: menos 3.9250, menos 3.000, menos 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 y 10.000. En la siguiente columna, para sacar los resultados de la siguiente columna, utilizamos datos menos frecuencia absoluta por datos menos frecuencia absoluta, teniendo como resultado 15.4056, 9.000, 9.000, 25.000, 36.000, 49.000, 64.000, 81.000, para un total del 100.000. En la siguiente columna, para sacar los resultados, utilizamos la columna anterior, la multiplicamos por la frecuencia absoluta, teniendo como resultado 123.000
2450, 36.000, 72.000, 200.000, 576.000, 980.000, 640.000, 162.000, 400.000, que al sumarlo todo nos da un valor de 3189.2450. Caracterización de la variable continua, encontramos que los datos anteriores hacen presentación a los almuerzos que se entregaron durante 160 días hábiles. Para resolver la actividad nos piden tomar solo 120 días hábiles de los 160 posibles. La información tiene un carácter cuantitativo que hace referencia a solo datos numéricos, sin tener más cualidades que la puedan distinguir de otro tipo de carácter. Esta reunión es para conocer el balance o los resultados de las pruebas realizadas sobre las gráficas y las 5 interpretaciones. Estamos en compañía del Comité 51149, que está conformado por Jennifer Lorena Cortés Castro, estudiante de Administración de Empresas, Lady Johanna Beltrán Quintero, estudiante de Administración de Empresas Agroindustrial, y Katiuska Daniela de Hoyos Garavito, estudiante de Administración Pública. Las 5 interpretaciones de la variable discreta son las siguientes. Número 1. Puntuación más alta. La puntuación más alta fue 10, lo que indica que al menos algunos niños encontraron el sabor altamente aceptable. Número 2. La puntuación más baja. La puntuación más baja fue 2, lo que sugiere que algunos niños no disfrutaron el sabor. Número 3. Frecuencia más alta. La frecuencia más alta corresponde a la puntuación 7, indicando que la mayoría de los niños consideraron el sabor bastante bueno. Número 4. Promedio general. La mayoría de las puntuaciones están en el rango de 5 a 8, lo que sugiere una aceptación general positiva del nuevo sabor. Número 5. La dispersión moderada. Hay una dispersión moderada en las puntuaciones desde 2 hasta 10, lo que indica que aunque hay una aceptación general positiva, también hay una variedad significativa en las preferencias. En las siguientes gráficas les voy a mostrar cómo está distribuido. Buenas tardes. Esta reunión es para conocer los resultados de las pruebas realizadas sobre medidas de posición y medidas de dispersión de la variable discreta y la variable continua. Mi grupo está conformado por Lady Johanna Beltrán Quintero, estudiante de Administración de Empresas Agroindustriales, Jennifer Lorena Cortés Castro, estudiante de Administración de Empresas, y mi persona, Katiuska Daniela de Hoyos Garavito, estudiante de Administración Pública. Este acta es presentado por la asignatura de Estadística Descriptiva de la ficha 51149. A continuación voy a seguir con la temática presente. Las medidas de posición en la variable discreta están conformadas por media, mediana y moda. La media, o también conocida como promedio para la variable discreta, en el primer punto nos arrojó un resultado de 5,925, el cual lo hallamos al sumar todos los números del conjunto de datos para el número de valores o muestra, dando como resultado el promedio anterior de 5,925. La mediana hace referencia al valor que se encuentra en la mitad de un conjunto de números ordenados de menor a mayor. El resultado obtenido como mediana fue el número 6. Es el número hallado en la mitad, luego ordenar los valores de mayor a menor. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, es decir, el número que más se repite en este caso es el número 7. Las medidas de dispersión están conformadas por variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. La varianza representa la variedad de una serie de datos con respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos dividida por las observaciones totales. Para este ejercicio en la variable discreta se obtuvo una varianza de 4,3741. La desviación estándar nos indica qué tan diversos están los datos con respecto a la media.
Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la desviación de los datos. El resultado de esta desviación fue de 2,0914. El coeficiente de variación es una medida estadística que ofrece información respecto a la dispersión relativa de un conjunto de datos. Esta medida es muy utilizada en la ciencia de la estadística, relacionando la media aritmética y la desviación estándar de un conjunto de datos. Así, en resumen, el coeficiente de variación sería la variación aviocinada de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. El resultado de este coeficiente estándar es de 35,2983. Estamos hallando los intervalos que lo hallamos con la fórmula de 1 más 3,322 por logaritmo de la muestra, en el cual nos da un resultado de 8,3221, aproximándolo nos da un valor de 9. Entonces, en el cual se manejan 9 columnas, que serán los 9 intervalos, para buscar el límite inferior, el límite superior. En el límite inferior tenemos 41, 45,2, 49,4, 53,6, 57,8, 62, 66,2, 70,4 y 74,6. En el límite superior encontramos 45,2, 49,4, 53,6, 57,8, 62, 66,2, 70,4, 74,6, 78,8. En la marca de clase encontramos 43,1, 47,3, 51,5, 55,7, 59,9, 64,1, 68,3, 72,5, 76,7. Para hallar el límite inferior utilizamos el primer dato y le sumamos la amplitud. Para hallar el límite superior utilizamos el primer límite y le sumamos el valor de la muestra. Para la marca de clase utilizamos el límite inferior y le sumamos el límite superior, dividiéndolo entre 2. En la frecuencia absoluta, que es el conteo de los datos, encontramos 7, 12, 19, 30, 41, 37, 7, 4 y 3, para una sumatoria de 160, que es el valor del conteo de los datos. Para hallar la frecuencia relativa utilizamos el valor de la frecuencia absoluta y lo dividimos entre 160, que fue el valor de la muestra, para lo cual encontramos 4,4%, 7,5%, 11,9%, 18,8%, 25,6%, 23,1%, 4,4%, 2,5% y 1,9%. Para la frecuencia absoluta acumulada tomamos el primer valor de la frecuencia absoluta, que ese será nuestro primer dato. Y para hallar los siguientes datos utilizamos el primer valor de la frecuencia absoluta más el segundo valor de la frecuencia relativa. Y así sucesivamente con todos los datos, en el cuales encontramos los resultados de 7, 19, 38, 68, 109, 146, 153, 157 y 160. En la frecuencia relativa acumulada encontramos que nos toca coger el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada y lo dividimos entre 160, que es el valor total de la muestra, para los cuales encontramos 4,4%, 11,9%, 23,8%, 42,5%, 68,1%, 91,3%, 95,6%, 98,1%, para un total del 100%. En la siguiente columna encontramos la marca de clase por la frecuencia absoluta, en la cual encontramos los siguientes resultados: 301,7000, 567,6000, 978,5000, 1671,0000, 2455,9000, 2371,7000,
478,1000, 290,0000, 230,1000, para un total de 9344,6000. En la marca de clase menos la media encontramos los siguientes resultados: menos 15,3038, menos 11,1038, menos 6,9038, menos 2,7038, 1,4963, 5,6963, 9,8962, 14,0963, 18,2963. Para la siguiente columna utilizamos la marca de clase menos la media por la marca de clase menos la media, que encontramos los siguientes resultados: 234,2048, 123,2933, 47,6618, 7,3103, 2,2388, 32,4473, 97,9358, 198,7043, 334,7528. En la última columna encontramos la marca de clase menos la media al cuadrado multiplicada por la frecuencia absoluta, en el cual encontramos los siguientes resultados: 16,39,4336, 1479,5192, 905,5735, 219,3079, 91,7893, 1200,5488, 685,5503, 794,8171, 104,2583, para un total de 8020,7978. Estas son las 5 interpretaciones de la variante continua. Número 1. La mayoría de los días se sirvieron entre 56 y 65 clientes, lo que indica que hay una tendencia estable en la demanda. Número 2. El intervalo con más frecuencia es 56 y 60, lo que sugiere que ese rango es típico para los días hábiles. Número 3. Hay una baja frecuencia en los extremos, como el intervalo 71, 75 y 76 y 80, lo que indica que rara vez hay una alta demanda. Número 4. La frecuencia total confirma que se registraron almuerzos durante los 160 días, sumando todas las frecuencias. Y número 5. Los datos muestran variabilidad de demanda diaria, pero con un pico central alrededor de los 60 clientes. En la siguiente gráfica les voy a mostrar cómo está distribuido. Variable continua. Para este caso se manejan datos agrupados. Las medidas de posición en la variable continua están conformadas por media, mediana y moda. La media, o también conocida como promedio para la variable discreta, en el primer punto nos arrojó un resultado de 58,4038, el cual lo hallamos al sumar todos los números del conjunto de datos entre el número de valores o muestra, dando como resultado el promedio anterior de 58,4038. La mediana hace referencia al valor que se encuentra en la mitad de un conjunto de números ordenados de menor a mayor. El resultado obtenido como mediana fue el número 59. Es el número hallado en la mitad luego de ordenar los valores de mayor a menor. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, es decir, el número que más se repite en este caso es el número 59. Las medidas de dispersión de la variable continua están conformadas por varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. La varianza representa la variedad de una serie de datos con respecto a su media,
Formalmente se calcula como la suma de los cuadros de los residuos divididos por las observaciones totales. Para este ejercicio, en la variable discreta se obtuvo una varianza de 50,4453. La desviación estándar nos indica qué tan dispersos están los datos. Con este respecto a la media, mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. El resultado de esta desviación fue de 7,1025. La coeficiente de variación es una medida en respecto a la dispersión relativa de un conjunto de datos. Esta medida es muy utilizada en la ciencia de la estadística, relacionando la media aritmética y la desviación estándar de un conjunto de datos. Así, en resumen, el coeficiente de variación será la variación ambicionada de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. El resultado de este coeficiente estándar es de 12,16. Muchas gracias.